Pensemos en esto. A finales del siglo XIX, la electricidad era, pues, prácticamente magia. Y justo en el centro de este nuevo mundo, dos de las mentes más brillantes de la historia se enfrentaron en una batalla épica. Pero, ojo, no fue una guerra con soldados, sino una con ideas, con patentes y con mucha propaganda. Fue la lucha que definió nuestro mundo moderno y que, sorpresivamente, parece que todavía no ha terminado. Y bueno, con esta declaración casi profética de Nikola Tesla, el escenario estaba listo. Por un lado, teníamos a un rey, Thomas Edison, que ya había iluminado el mundo. Y por el otro, a un retador, un visionario que veía un futuro completamente diferente. Ok, vamos a meternos de lleno en esta historia. Transportémonos a esa época, una era donde la luz eléctrica era un verdadero milagro, y su sumo sacerdote era un solo hombre, Thomas Edison. A ver, el sistema de Edison, basado en la corriente continua, o CC, fue el que llevó primero. Fue el que llevó la luz a los hogares, a las calles y a las empresas de Nueva York. Y al hacerlo, estableció el estándar y construyó un auténtico imperio. Por un momento parecía invencible. Pero como en toda gran historia, había un problema, un talón de Aquiles. Y es que el sistema de Edison era muy ineficiente para distribuir energía a largas distancias. Su alcance efectivo era de apenas 1,5 kilómetros, más o menos. Esto obligaba a construir costosas estaciones generadoras prácticamente en cada barrio. Y justo aquí es donde entra en escena nuestro otro protagonista, un genio brillante excéntrico, Nikola Tesla, quien llegó con una idea radical que prometía resolver de una vez por todas el gran problema de la corriente continua. Entonces, ¿cuál era la diferencia? Así en palabras sencillas. Pues imagínense la corriente continua como un río, que fluye siempre en la misma dirección, sin parar. La corriente alterna, en cambio, es más como una marea, que va y viene, cambiando de dirección muchísimas veces por segundo. Y fíjense, esta ilustración lo muestra perfecto. Ese flujo que sube y baja, ese vaivén, es la clave de todo el potencial de la corriente alterna. El verdadero cambio de juego, el arma secreta de la corriente alterna, era este dispositivo, el transformador. Y es que permitía algo increíble, elevar el voltaje para transportar la electricidad cientos de kilómetros con pérdidas mínimas y luego, al llegar a su destino, reducirlo a un nivel seguro para los hogares. Esto era algo que la corriente continua simplemente no podía hacer de forma eficiente. Claro, Edison vio esto y se dio cuenta de la tremenda amenaza que representaba para su imperio de corriente continua. Y lo que empezó como una competencia técnica se transformó rápidamente en una guerra de relaciones públicas sin cuartel. Así que Edison, el gran inventor, pasó a la ofensiva. Pero ojo, su estrategia no fue demostrar que su tecnología era superior. No, fue convencer al público de que la tecnología de su rival era peligrosa, mortal. Y miren, usó tácticas bastante agresivas y dramáticas para sembrar el miedo. Llegó a organizar demostraciones públicas donde electrocutaba animales con corriente alterna para horrorizar a la audiencia y a la prensa. Su campaña llegó tan lejos que apoyó en secreto la creación de la silla eléctrica, asegurándose, por supuesto, de que utilizara la tecnología de su competidor. Y para que el ataque fuera aún más personal, Edison y sus aliados propusieron que el acto de electrocutar a alguien se llamara ser Westinghouseizado. Un golpe directo a George Westinghouse, el empresario que le compró las patentes a Tesla y estaba comercializando la corriente alterna. Pero a pesar de toda esta campaña de miedo, la superioridad técnica y económica de la corriente alterna estaba a punto de demostrarse en el escenario más grande del mundo. La historia estaba por dar un giro. El escenario para el enfrentamiento definitivo fue la Feria Mundial de Chicago de 1893. Una celebración del progreso y la innovación. La gran pregunta era, ¿qué sistema iluminaría la feria y, por lo tanto, el futuro? ¿Y el resultado? Bueno, fue simplemente abrumador. La oferta de Westinghouse para iluminar la feria con corriente alterna no solo era posible, sino que costaba la mitad que la propuesta de General Electric, la compañía de Edison. Los números simplemente no mentían. La llamada Ciudad de la Luz de Chicago, alimentada por completo con corriente alterna, fue un espectáculo increíble.
Les demostró a millones de personas que la CA no solo era eficiente y económica, sino también segura y confiable. El debate público prácticamente terminó esa noche. El golpe de gracia, la estocada final, fue el contrato para construir la primera planta hidroeléctrica a gran escala en las cataratas del Niágara. Un proyecto monumental, un hito de la ingeniería que, por supuesto, eligió la corriente alterna, consolidando su victoria y su futuro como el estándar mundial. La guerra había terminado. La visión de Tesla, que fue comercializada por Westinghouse, había triunfado, y el mundo, gracias a la corriente alterna, estaba a punto de ser transformado para siempre. Y aquí viene la gran ironía de toda esta historia. La propia compañía de Edison, General Electric, tuvo que rendirse ante la evidencia. Para sobrevivir, tuvo que adoptar la tecnología de corriente alterna, la misma tecnología que su fundador había luchado tan ferozmente por destruir. Pero la historia tiene una forma muy curiosa de dar giros inesperados. Si creíamos que esta batalla había terminado hace más de un siglo, hay que prepararse para una sorpresa. Porque en nuestro mundo moderno, en el mundo de hoy, las líneas de batalla se han vuelto a dibujar de maneras que nadie, de verdad, podría haber previsto. Resulta que en pleno siglo XXI, la corriente continua, la de Edison, está viviendo un regreso espectacular. Toda nuestra electrónica digital, desde los celulares hasta las computadoras, funciona con CC. Las baterías de los vehículos eléctricos la usan. Los paneles solares y las turbinas eólicas la generan. E incluso para transmitir energía a distancias larguísimas, la tecnología moderna ha hecho que la CC de alto voltaje sea una opción increíblemente eficiente. A este resurgimiento, algunos lo han llamado, y con muchísima razón, la venganza póstuma de Edison. Su idea, la que perdió la Primera Guerra, ahora es indispensable en esta era de energía renovable y tecnología digital. Así que la pregunta final es esta. ¿La victoria de la corriente alterna fue solo un capítulo en una guerra mucho más larga? Mientras nuestro mundo se vuelve cada vez más digital y dependiente de la energía limpia, quizás estemos presenciando un nuevo equilibrio de poder. Parece que la guerra de las corrientes, al final, nunca terminó realmente.